Buen día. Vamos a hablar del Estado como ente dotado de personalidad jurídica y con carácter político. Recordemos que el Estado nace de la estructura de la sociedad. Es decir, estamos hablando de la base misma de la sociedad, allá donde se forman las relaciones sociales de producción y donde se interactúan las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas se relacionan entre sí para producir bienes de consumo humano. Estos bienes de consumo humano son necesarios dentro de una sociedad, la cual necesita reglas para producir esos bienes. Entonces se hace necesario crear una institución que esté dotada de fuerza política y de carácter jurídico. Y esa institución tiene fines económicos, tiene fines sociales, tiene fines políticos y tiene fines jurídicos. Esa institución se llama Estado y surge de la estructura de la sociedad, como ya mencionaba, y esa estructura de la sociedad parte de una dinámica productiva, y la dinámica de la sociedad es de carácter jurídico y político. La dinámica de la sociedad tiene contradicciones. Esas contradicciones se gestan por la naturaleza de las personas que intervienen en esas relaciones de producción. Las relaciones de producción generan costos políticos, ya que generan riqueza a unas pocas personas y las demás, las grandes mayorías, quedan en la miseria. Ese es un costo político de las relaciones sociales de producción. ¿Quién tiene que evitar que ese costo político sea cobrado de inmediato a las personas que resultan más beneficiadas de esta situación? Lógicamente que tiene que haber un ente que tenga la fuerza política y que haga uso de esa fuerza y también de la violencia, como decía Max Weber, de la violencia legítima, para evitar que las cosas se salgan de control y que la situación de la economía continúe tal y cual ha sido diseñada. En los estados liberales se dan las relaciones de producción basadas en la explotación de unos pocos hacia las grandes mayorías. Entiéndase que las relaciones de producción se basan en relaciones de las fuerzas productivas, las cuales están integradas por dos clases sociales fundamentales. Esas clases sociales, bien identificadas por el marxismo-leninismo como burguesía y proletariado, intervienen en las relaciones de producción, unas para explotar a las otras y las otras para ser explotadas. Dentro de esa dinámica económica interviene el Estado para regir esas relaciones de producción. Entonces, el Estado tiene un carácter social, ya que se teje entre medio de esas relaciones económicas que se dan dentro de la sociedad. Y además tiene un carácter político porque surge como una respuesta a un problema de grupos sociales. Es decir, tenemos aquí dos grupos sociales interactuando, los cuales están relacionados por relaciones conflictivas. Eso nos genera una dinámica de conflicto, y la dinámica de conflicto tiene que ser controlada por medio de la fuerza, y esa fuerza la ejerce el Estado. Entonces, dentro de esa dinámica, el Estado crea sus normas, y las mismas normas que crea el Estado le dan naturaleza jurídica al Estado mismo. Es así como el Estado crea una constitución para definir su estructura orgánica, los derechos de las personas y su naturaleza jurídica, y ahí mismo se da existencia a sí mismo como Estado y se concede y se otorga a sí mismo personalidad jurídica. Entonces, a la misma vez, le otorga un grado de legitimidad constitucional y legal a las relaciones sociales de producción. Es la misma Constitución la que le crea legitimidad a las relaciones sociales de producción que allá en la estructura se habían generado originalmente para efecto de
crear las relaciones sociales necesarias y suficientes para que dentro de la sociedad haya riquezas, haya bienes de consumo y haya bienestar social. Pero el bienestar social, ¿para quién? Entonces hay que resolver las preguntas básicas de la economía política. ¿Qué producir? ¿Para quién producir? ¿Y cuándo producir? Y la pregunta de la política sería, ¿cómo interviene el Estado en esas preguntas? Es decir, en la solución a estas preguntas. El Estado interviene dando legitimidad a las relaciones de producción, pero también interviene apaciguando a los sujetos que intervienen en las relaciones de producción. Es decir, tenemos que las fuerzas productivas, entiéndase las personas, la maquinaria, la fuerza, el espacio físico, todo lo necesario para generar riquezas, que son necesarias dentro del modo de producción, y básicamente tenemos un modo de producción capitalista basado en la propiedad privada de los medios de producción. Esa propiedad privada es legitimada dentro de las normas constitucionales y el Estado es el que se encarga de legitimar esa propiedad privada aun y cuando este Estado, con su Constitución de la República, exige que esta propiedad tiene que tener una función social. Sin embargo, permite y legitima, dando carácter de legal, a esas relaciones sociales de producción. Entonces, la dinámica social del Estado es crearse una legitimidad jurídica a sí mismo, crear legitimidad jurídica a las relaciones sociales de producción y permitir que las clases sociales mantengan su status quo dentro de la sociedad. Entonces, el empresario tiene esa categoría, tiene esa calidad, mantiene su estatus legal, porque es la Constitución la que le otorga ese rol social, y las personas que tienen otro rol social diferente dentro de las relaciones de producción igual tienen reconocimiento legal como tales. Así tenemos las normas jurídicas de segundo grado o leyes secundarias como el Código de Trabajo, que garantiza la armonía entre las relaciones de producción entre los sujetos que intervienen en las relaciones de producción, y dice que sirve para armonizar entre patronos y obreros. Entonces, el Estado es ese ente que se encarga, con su personalidad jurídica y con su manto jurídico creado por sí mismo, en legitimar las relaciones sociales de producción y también de legitimarse a sí mismo por medio de normas fundamentales, por medio de una Constitución de la República, y así poder regir dentro de la situación jurídica, dentro de la situación política, dentro de la situación social y dentro de la situación cultural dentro de la nación. Entonces, el Estado no es ajeno a las relaciones económicas, ni a las relaciones sociales, ni tampoco a lo que es la estructura social misma de la sociedad, es decir, la base social de la sociedad. El Estado está ahí para servir de marco legitimador, de marco jurídico, a lo que de hecho ha existido desde antes en forma de relaciones sociales de producción. Entonces, el Estado tiene una personería jurídica. Esto significa que el Estado es un ente independiente de sus gobernantes. El Estado existe y aunque los gobernantes y las personas en el gobierno sean transitorias, el Estado sigue existiendo y sigue teniendo su naturaleza jurídica. Lo que cambian simplemente son las personas que administran el Estado. Entonces, el Estado es permanente y la permanencia del Estado está asociada a la permanencia de las relaciones sociales de producción, porque la dinámica de la sociedad es cambiante. La sociedad cambia constantemente, sus relaciones de producción cambian constantemente.
Y de esa manera el Estado tiene que ir reconociendo los cambios sociales, pero garantizando siempre el status quo de una clase social. Es decir, el Estado está allí para garantizar el orden de cosas establecido por un estado productivo de la sociedad. Entonces tenemos nosotros relaciones sociales de producción amparadas bajo el manto de un ente regidor que se llama Estado. Ese Estado legitima y también nos trae toda una estructura que sirve para llevar la ideología del orden establecido. Es decir, la misión del Estado es, además de darle legitimidad a ese orden de cosas, también crear conciencia en las personas y que ese orden de cosas es bueno, es natural y tiene que seguir existiendo por el tiempo. Entonces, el Estado también tiene un carácter ideológico. Y tiene un carácter ideológico porque el Estado crea instituciones que sirven para llevar la ideología del orden establecido, es decir, para que las personas se convenzan de que este orden es bueno, es legítimo y es natural. Entonces, las relaciones sociales de producción basadas en la explotación son buenas. Es decir, ser industrial, ser productivo, trabajar a la orden de un patrono es bueno, porque está establecido dentro del marco legal y el Estado se encarga de vigilar que ese orden de cosas continúe vigente. Entonces, así las cosas, el Estado no es más que un ente que se encarga de mantener el status quo de una clase social que se ha encargado políticamente de dominar a otras clases sociales de forma económica, de forma política y de forma jurídica. Y entonces el Estado es el que armoniza e impide que las fuerzas sociales entren en una dinámica de confrontación tal que lleven a la destrucción de las clases sociales y a la creación de un nuevo orden como sería, como dicen los clásicos del marxismo, el establecimiento de un Estado socialista donde las diferencias o la clasificación social desaparecería para dar pie a un nuevo orden social basado en una igualdad plena de derechos. Lo cual en nuestro estado actual no es más que una ilusión jurídica mantenida por las normas, pero ausente totalmente de la realidad social. Entonces, el Estado goza de personalidad jurídica porque se lo ha concedido a sí mismo, ya que él mismo es un fenómeno social. Y si el Estado es un fenómeno social, él mismo parte de fenómenos sociales para crearse legitimidad, para crear las normas suficientes que le concedan a sí mismo una personería jurídica y a la vez reconocer a otras entidades la misma condición.